Bueno, mis hermanos, vamos a dar comienzo a la escuela dominical. Primeramente, le damos gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente aquí reunidos en su casa, sobre todo para aprender de su gloria, aprender de su majestad, para conocerle más a Él. Y ese es, dice en Juan, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dijo el Señor Jesucristo. Dice, y a mí a quien has enviado. Vamos a inclinar nuestros rostros y ponernos en oración delante de Dios para que nos guíe. Señor, te damos gracias, Padre, por un día más que tú nos permites estar vivo, estar aquí en tu casa, Señor, aprendiendo, sobre todo cada día pareciéndonos más a ti, Señor. Sé con la clase que vamos a exponer, Señor, estamos viendo tu obra como mediador y que este sea de gran provecho para nuestro espíritu, que cada día nos acerque más a ti, poder aprender más de ti y tenerte más en gloria, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos también por los que no han llegado, Señor, apresura sus pasos y sé también con los que, Padre, pudiendo estar, no lo desean. Ten misericordia de ellos, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Bueno, mis hermanos, seguimos estudiando este capítulo titulado del Cristo el mediador. Y hoy nos adentramos en el párrafo número 5, ya como a grande escala. Vamos a hacer un bosquejo, ¿no?, de lo que hemos visto hasta ahora, y vimos que los primeros 4 párrafos hablan primeramente de la necesidad de un mediador. En el capítulo anterior vimos cómo Dios estableció un pacto, pero en ese pacto, para que se llevara a cabo en el Antiguo Testamento, siempre para sellar un pacto se sellaba con sangre. Aún en las bodas se hacía un sacrificio, un holocausto, era en forma de señal de que a través de esa sangre ese pacto iba a tener lugar y establecimiento. Entonces, ese mismo pacto que Dios estaba estableciendo con su pueblo también iba a llevar sangre. Y esa sangre era por la sangre del Cordero de Dios, que como conocemos era el Señor Jesucristo. Y entonces, los primeros 4 párrafos vemos la necesidad del mediador, vemos cómo la persona de ese mediador tenía que ser primeramente santo, sin pecado, para que él pudiera asumir nuestros pecados, y por otra parte tenía que ser hombre. Entonces, por eso no podía salirse de otra manera ni de otro lugar que no fuera dentro de la Trinidad, que se cumpliera en él la deidad total de Dios, pero a la vez la humanidad como hombre, porque si no, no podía experimentar muerte. Entonces, vemos que los oficios que involucraba este mediador tenía que ser profeta, sacerdote y rey. Eso lo vimos en párrafos anteriores. Llegamos al párrafo 4, donde vimos también el párrafo 3 y 4, vimos la instrumentalidad del mediador, y es que estaba lleno del Espíritu Santo y cubierto, estaba ungido con el poder de Dios. O sea, Cristo no estaba actuando bajo su propio poder, sino que estaba como lleno del Espíritu Santo y ungido con el poder de Dios. Vemos que de esa manera fue que él pudo pasar la prueba como cabeza federal, pasando la tentación. O sea, cuando Cristo pasa la tentación, no está siendo tentado como 100% hombre. De hecho, hay un texto que dice que él se despojó de toda deidad como ventaja que él pudiera adjudicarse para poder pasar la prueba. No, él era 100% hombre, y vemos características que la palabra de Dios nos da. Dice que él tuvo sentimientos, o sea, él experimentó la tristeza, Jesús lloró, experimentó el dolor en el castigo, experimentó muerte.
O sea, dice que experimentó que también hambre en el desierto, dice después de 40 días y 40 noches, él tuvo hambre. O sea, está dando características de que Cristo, para ser mediador de este pacto, él tenía que ser 100% hombre. Bueno, hoy nos adentramos en el párrafo número 5 y este párrafo lo estaremos viendo a través de 3 puntos. Estaremos viendo la justicia aplicada por el mediador. Vamos a ver la reconciliación y como tercer punto vamos a estar viendo la herencia. Y los autores de la confesión de fe, quienes antes de mano para comenzar, y como veo caras nuevas y le damos gracias a Dios por eso, nosotros estamos estudiando la confesión bautista de fe. Esto es una gran herramienta que los puritanos desde siglos antiguos, desde tiempo atrás, vieron la necesidad de condensar las doctrinas bíblicas y nos sirve como una gran herramienta para cercar los límites que nosotros creemos y defendemos de la palabra de Dios. Y eso sirve como 2 objetivos: para consolidar nuestra fe a la creencia de la palabra de Dios y para delimitar también las falsas doctrinas. ¿Por qué digo esto? Para que no se piensen erróneamente que nosotros estamos estudiando un libro y que hemos desechado la palabra de Dios al lado. No, para nada. Al contrario, nosotros entendemos que la Biblia es la suprema regla de fe y práctica del creyente y que la confesión bautista de fe es una gran herramienta y ayuda para consolidar lo que nosotros creemos de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, cuántas herejías nos dice? Porque la Biblia dice. Bueno, nosotros entonces entendemos que es necesario tener que este documento y que también nosotros podamos ver cómo esa solidez de la doctrina se hace visible a través de textos bíblicos que los mismos autores de la confesión de fe han puesto de manifiesto. Bueno, dice el quinto párrafo: el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo, ofreció a Dios una sola vez por medio del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha logrado la reconciliación y ha adquirido una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Bueno, este es a grosso modo lo que dicen los autores de la confesión de fe y nosotros vamos a ver primeramente la justicia aplicada. Y es que dice que en la primera oración, el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una vez por medio del Espíritu Eterno. Y vamos a dejarlo ahí. Y es que precisamente esta justicia, vamos a ver que tenía 3 objetivos principales. Primeramente, que la justicia tenía que ser perfecta. Segundo, tenía que ser suficiente. Y tercero, que tenía que satisfacer la ira de Dios. Y eso es importante porque no solamente fue un sacrificio como en el Antiguo Testamento, que se sacrificaba un cordero y todo estaba bien, ya resolvimos el problema con Dios. No, de hecho, esos sacrificios antiguo testamentarios lo que apuntaba era al único sacrificio que Dios se iba a placer realmente, y de hecho iba a ser una vez y para siempre. Entonces, la justicia iba a ser aplicada por el mediador inicialmente porque era una obediencia perfecta, como dicen los autores de la confesión de fe. Y quiero que busquemos, como hemos dicho, que esto siempre va a tener un apoyo bíblico. Vamos a buscar Romanos capítulo 5, versículo 19. Y como siempre, a modo de participación, el que quiera leerlo, por favor, que tenga la bondad. ¿Tenemos micrófono hoy? No. Okay. En Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores,
también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Exactamente. ¿Qué fue lo que pasó en Adán? Hubo esa desobediencia y los muchos fueron constituidos pecadores. Y es la palabra constituido va a tener una connotación muy importante en este texto, porque ¿qué es lo que hace cuando tú constituyes algo? ¿Alguien que tenga alguna idea? Bueno, cuando tú constituyes algo es que tú lo estás poniendo como válido y asentado, y ese algo es como que es veraz, es incambiable. Entonces, si lo miran de esa manera, en Adán se nos constituyó una naturaleza caída y de hecho nosotros no la podemos cambiar. Solamente la puede cambiar otro que pueda que con una obediencia perfecta, y es lo que dice la segunda parte del texto, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea, y ahí podemos seguir viendo la necesidad que nosotros tenemos de un mediador de este pacto. Y es que nosotros no podemos librarnos de esta naturaleza caída, sino que tiene que haber alguien que tome el lugar de nosotros, no solamente como representantes, sino también aún en el sacrificio. Y es que la obediencia de Dios fue más allá que solamente cumplir la ley. Estamos viendo que la obediencia fue ¿hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo sabía cuando iba a venir, cuando Él vino, que Él venía a morir en una cruz. No era algo que, bueno, yo no sabía que iba a morir. Como hemos dicho otras veces, que a Cristo le pusieron una treta, lo apresaron de una manera que Él no se esperaba y lo crucificaron. No. Dice que él sabía que para eso Él había venido. Y de hecho se lo dijo a Pilato, cuando Pilato le dijo, yo tengo poder para librarte de esta condena. ¿Por qué tú? Y le dijo, no, ningún poder tiene sobre mí, sino el que se te ha sido dado de lo alto. Si yo quiero, en un momento dice que mandaba 12 legiones de ángeles y todo se acababa. Pero para eso había venido Cristo, para morir en una cruz. Entonces, primeramente, vemos en este texto cómo esa obediencia era perfecta, que fue suficiente para que nosotros fuéramos como constituidos justos. Y esto es muy importante. En este texto vamos a ver cómo los autores de la Confesión de Fe, en muchos relatos hemos visto que siempre ellos hacen mucho énfasis en la elección incondicional. O sea, el sacrificio no era para todos, sino para los que el Padre le dio. El mismo Cristo en Juan 17 dice, yo no te oro por el mundo, sino por lo que tú me diste. El mismo Cristo en el Sermón del Monte, él dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, estamos hablando que nunca el mensaje fue general, pero era efectivo particularmente. No era para todos. Era para los que el Padre les ha dado al Hijo antes de la fundación del mundo. Y aquí podemos ver ese texto de nuevo. Dice, porque así por la obediencia de un hombre, los muchos, dicen todos, dice, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. Ahí ven la doble elección, tanto los que ya están constituidos para condenación, como los que están constituidos para que sus pecados sean perdonados y vivan la vida eterna con Dios. Vamos a seguir, de hecho los autores de la Confesión de Fe van a seguir argumentando más al respecto. Dice, bueno, vemos que la obediencia primeramente es perfecta. Entonces vamos a ir a Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así es, y me gustaría tener esa lectura desde el versículo 13 para que se vea el contraste de lo que viene diciendo. Si tiene la amabilidad, por favor. Repito el 14 también, ¿verdad?
Sí. ¿Sí? 13 y 14. Ok. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Pregunta. Exactamente. ¿Por qué mandé a leer el texto de arriba? Porque ahí vemos la representación de el sacrificio que Dios le había mandado al pueblo, que resolvía temporalmente el problema del pecado, pero no definitivo. Y entonces por eso es que dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, o sea, ya ahí te das cuenta que no era general, sino era por una parte, era de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Y entonces ahí vemos que el sacrificio de Cristo, la sangre derramada de Cristo, no solamente su obra fue perfecta, sino que su sacrificio era suficiente para que pudiera perdonar nuestros pecados de una vez y para siempre. Por eso es que ya Cristo no es necesario que siga muriendo nuevamente por nuestros pecados, porque su sacrificio fue totalmente válido y suficiente para cubrir todos nuestros pecados. No como en el Antiguo Testamento, que una vez al año tenía que estar ofreciéndose continuamente ese sacrificio. Entonces, vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y este texto a veces se tiende a confundir, porque dicen, bueno, si la elección es particular para ciertas personas, pero aquí dice que para todo el mundo. No, no se está contradiciendo, es que realmente la sangre de Cristo tiene poder para salvar a todo el mundo. Ahora, en su plan no está el salvar a todo el mundo. Simplemente la condenación del ser humano lo deja en una incapacidad total que los puede acercar a Él. Por eso es que nosotros no creemos que la persona acepte a Dios, sino que simplemente nosotros recibimos lo que por gracia se nos da. Lázaro no pudo resucitar de la tumba a menos que Dios dijera, Lázaro, sal fuera. Y así en Hechos, cuando la iglesia comienza, dice que el Señor añadía a la iglesia lo que iban a ser salvos. O sea, no era que entraban voluntariamente, sino era el Señor que los incluía salvíficamente. Vemos siempre en todos estos textos, de hecho, aunque quizás la palabra elección no aparezca, y de hecho hay textos que sí, pero es una doctrina que está básicamente establecida en todo lo largo de la Biblia. No podemos esconder realmente la elección y reprobación. De hecho, la salvación es eficaz, el llamamiento es eficaz porque todos los que Dios llama van a ir al cielo. Y por eso es que nosotros no creemos que, o sea, de una salvación global, porque van a haber personas en el infierno. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, Cristo falló porque hay personas en el infierno. No, simplemente que están salvados y establecidos los que Dios ha determinado. Y eso es un número inequívoco. Van a ir los que Dios ha llamado. Entonces, otro ejemplo, vemos capítulo 4, del mismo 1 Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, yo creo que como en el buen cubano, más claro ni el agua. Ahí está, hermano. No es que nosotros hayamos amado a Dios, es que Dios, siendo nosotros los que ofendimos a Dios, sin embargo, fue Dios quien orquestó todo un plan de redención
desde antes de la fundación del mundo, para que a su tiempo nosotros pudiéramos venir de muerte a vida. Entonces, vemos que esta primera parte, los autores de la Confesión de Fe son bastante claros al expandir y arrojar más luz acerca de la justicia aplicada por el mediador. Ahora veremos lo que vendría siendo la reconciliación. Ahora, reconciliarnos, la palabra, lo que es la reconciliación lleva a que inicialmente hay una ruptura. Hay algo está roto. No solamente entonces Cristo vino para perdonar nuestros pecados, sino también para reconciliarnos con el Padre. Y dice los autores de la Confesión de Fe: ha satisfecho plenamente la justicia de Dios y ha logrado la reconciliación y ha adquirido una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Entonces, estamos viendo que no solamente la justicia de Dios se aplicó de una manera perfecta, suficiente y satisfizo la ira de Dios, sino que tenía un propósito, que era la reconciliación con Dios. Y vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 19. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 19. Dice así la palabra de Dios. ¿Algún hermano tiene la lectura? Puede leerlo libremente, no hay problema. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 19. Lo tengo yo. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aguanta un momentico, hermano. Y ese texto es importante. Dice que ¿qué? Y todo esto proviene de Dios. No es algo que Dios tomó en cuenta en nosotros. Bueno, a fulanito lo voy a salvar porque él es una pieza clave para que mi obra funcione. No. Dice, todo esto proviene de Él. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, aún fíjense este detalle, Dios no se reconcilió con nosotros, sino Dios se reconcilió con Él mismo. ¿Por qué? Porque la ira que Dios tenía sobre el impío era impagable por el hombre. Por eso que Él mandó a uno de los suyos, a su Hijo, su propia esencia, para que por medio de Él poder satisfacer la ira que tenía contra nosotros. Hermanos, entender esto es fundamental porque nos abre cada vez más la mente de lo agradecido que debemos estar con nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que la restauración no tuvimos parte en Él, sino que Él orquestó todas las cosas y como dice el texto, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, aún hasta la reconciliación de nuestros pecados. Es evidente, hermanos, que nosotros nos deja sin excusa, sin argumentos para poder rebatir con Dios. Nosotros somos salvos de pura gracia. Y ese es realmente el significado de gracia. Favor no merecido. Dios nos lo ha dado porque Él quiso, porque a Él le plugo, porque Él ha decidido escoger a un grupo de inservibles pecadores y traerlo en adopción para que vivan eternamente. No hay injusticia en Dios, simplemente es que a los impíos Dios los ha dejado en su justa condenación y Él ha querido salvarnos a un grupo. Aunque aún si hubiera sido uno solo, si ya la gracia de Dios se hubiera cerrado, Dios sigue siendo Dios y digno de adoración porque Él no necesita de nosotros. Él todo lo hace para la gloria y la honra de su nombre por los siglos de los siglos. La creación empezó a existir en un punto de la historia. Dios ha existido siempre. De hecho, cuando Dios le habló a Moisés, ¿qué le dijo? Dile al pueblo que yo fui. No, dile al pueblo que yo soy. Los va a salvar. ¿Y por qué yo soy? ¿Qué significa la palabra yo soy? Es que Dios es eterno siempre. Dios no tiene un principio, Dios no tiene un fin. Dios es.
Dios no fue, es y será. No, Dios es todo el tiempo. Él es una esencia viviente constantemente. Nosotros somos espíritu viviente. Él es espíritu vivificante. En Él hay vida. Él es el que da vida, mantiene la vida y quita la vida. Teniendo esto en mente, hermano, vamos a ver siguiendo en contexto de lo que está hablando los autores de la Confesión de Fe, que satisfizo plenamente la justicia de Dios y ha logrado la reconciliación. Y sigue leyendo, hermano, en el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y ahí hay un detalle importante en el texto, y quiero que todos busquen ese texto y lo lean junto conmigo. Y es que hay un detalle importante, es que Dios no estaba con Cristo. Fíjese cómo dice el texto. Dios estaba en Cristo. Ahí es donde te da otro punto más de que Dios es trino. Dice Dios y el Padre, Cristo y el Padre, uno son. Dice, Dios no estaba con Cristo reconciliando al mundo, sino que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Fue parte de su misma esencia quien estaba muriendo en una cruz para reconciliarse con nosotros. Dios mismo hecho hombre muriendo en una cruz para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. O en otras palabras, como le escuché un viaje a un pastor colombiano, que Dios vino para librarnos de Él mismo. Lo que estaba sucediendo en ese momento, que Cristo nos estaba reconciliando con nosotros para librarnos de su propia ira. Es una maravilla, mi hermano, poder entender la obra tan maravillosa que hicieron, que establecieron desde antes de la fundación del mundo y que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Dice Colosenses capítulo 1, versículos 20 al 23. Que esto es parte de la reconciliación. Colosenses capítulo 1, versículos del 20 al 23. ¿Algún hermano que lo tenga? Sí. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Amén. Y esa es la reconciliación. Ahí lo podemos ver. Primeramente, ¿qué éramos nosotros delante de Dios? Dice que éramos extraños y enemigos. Nosotros estábamos totalmente divorciados de Dios. Segundo, Él nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, y esta es la reconciliación para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Era imposible que este pacto se llevara a cabo sin un mediador, y era imposible poder tener otro mediador como el Hijo de Dios. No hay otro que pudiera reconciliarnos con el Padre que no fuera que Jesucristo. Entonces, viendo la justicia aplicada, no solamente fue un sacrificio simplemente para cubrir una parte de la historia, sino que era un sacrificio especial, según lo que vienen diciendo los autores de la Confesión de Fe. Tenía que esa justicia ser perfecta, ser suficiente, que satisfaciera la ira de Dios. Segundo, tenía que ser un sacrificio tal que en el momento que satisfaciera la ira de Dios, reconciliara a la raza humana o a los elegidos de Dios con Dios. Ahora, para
obtener una herencia. Y esta es la parte que los autores de la Confesión de Fe también dice que ha logrado la reconciliación y ha adquirido una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. O sea, parte de la reconciliación no es solamente librarnos de pecado, mostrarnos delante de Dios sin manchas, sin imperfecciones por el pecado, sino recibir, Dios comparte con nosotros una herencia eterna. Vamos a buscar Hebreos capítulo 9, versículos 15 al 16. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Exacto. O sea, ¿qué está hablando los autores de la Confesión de Fe? No solamente Cristo, por su obra perfecta, satisface la ira de Dios, nos reconcilia con Él, sino que también Cristo tenía que experimentar muerte para que a través de su muerte nosotros pudiéramos tener acceso a la herencia suya. No puede alguien cobrar una herencia entre tanto que el testador esté vivo. Tiene que morir el testador para nosotros recibir esa herencia. O sea, mira cuántas cosas importantísimas vienen concatenadas al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por su muerte fuimos reconciliados, fuimos perdonados, pero también tenía que morir el testador para poder ser parte de su herencia eterna. Y los autores de la Confesión de Fe también citan Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has para Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Y reinaremos sobre la tierra. Esa es la herencia, vivir eternamente. Y es importante, hermanos, que nosotros no estaremos brincando de nube en nube de una manera espiritual con angelitos y aureolas en la cabeza. No, dice nosotros habitaremos en una tierra física. Nosotros reinaremos sobre la tierra. Y aunque esto todavía no se ha dado, los hijos de Dios que parten hoy en día, ellos están en lo que se le llama un estado intermedio. No es el purgatorio ni mucho menos. Es simplemente un estado de gloria. Es en el ya, pero todavía no. De hecho, los mismos ángeles, los mismos siervos de Dios, decían en Apocalipsis, casi en lo último del libro, dice, ¿hasta cuándo, Señor, no vengarás la sangre de los santos que han muerto? Y dice que le dijo, espérense un poco de tiempo, y dice, y les dieron vestiduras blancas. O sea, es ese estado de que ya estás en la gloria, pero todavía no ha sido la plenitud de la gloria. Y es que esto va a suceder ya cuando Cristo venga por segunda vez. Después de esto dice, está establecido que toda persona muera y después de esto el juicio. O sea, después de que pase este acontecimiento, es que entonces reinaremos con cuerpos glorificados, sin relación con el pecado. No, lo mejor que va a tener esto, hermano, es que ya no vamos a tener que arrepentirnos más delante de Dios por ofenderlo. Estaremos en una condición que no vamos a poder pecar contra Dios. No va a haber manera. Yo no sé si eso a usted lo alegra, pero la verdad que yo quisiera que eso sucediera. A mí me entristece día tras día tener que estarme arrepintiendo delante de mi Dios, de aquel que me ha dado todo, y tener que estarle pidiendo perdón por mis fallos.
Yo no sé cómo se sientan ustedes, pero la verdad que yo espero con ansia este día, que ya poder abrazar a mi Dios, poder verlo cara a cara y decirle, Señor, gracias. Lo que hace que nosotros no veamos a Dios es simple y únicamente nuestros pecados. En el Edén, Adán y Eva veían a Dios. De hecho, eso fue lo que intentó Adán y Eva, esconderse de él por el pecado. Pero una vez cuando Cristo venga y nos resucite y nos glorifique, no va a haber más relación con el pecado. Podemos verle cara a cara. Dicen los autores siguen entonces los autores de la Confesión de Fe, que parte de esta herencia es presentarnos delante de Él sin mancha, sin pecado, habitar en la tierra eternamente. Y esto es esta es la herencia que que Cristo adquirió por nosotros mediante su obediencia, que Él ha logrado la reconciliación y ha adquirido una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Y quiero que busquemos Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Exacto. Los llamados no son todos, son los llamados que van a recibir la herencia eterna. Juan capítulo 17, versículo 2, y este es un texto realmente, uno de los textos que enfatiza más esta doctrina. Juan 17, versículo 2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, y esto es importante, dice la potestad sobre qué, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y ahí no incluye a todos. O sea, Dios tiene potestad sobre quién, sobre toda carne, pero para que dé vida eterna a los que le diste. Y es importante, yo sé que esto es una doctrina que a veces choca, sobre todo para contextos de estas iglesias liberales, que todo es amor, que Dios no puede mandar a nadie para el infierno, que no, hermano, son doctrinas bíblicas. Son doctrinas elementales, fundamentales y bíblicas. Dios no es amor, amor, amor. Dios no es alegría, alegría, alegría. No, Dios es santo, santo, santo. Y eso incluye juicio, eso incluye aplicación de la justicia y de hecho mató a su hijo para no matarnos a nosotros. O sea, Dios no brinca por alto lo que Él ha establecido. Dios, para mediar con este pacto que Él estableció con su pueblo, Él fue el cordero que se inmoló en la cruz para reconciliarse con Él mismo, para que su ira fuera aplacada con nosotros y regalarnos, ponernos en su eterna herencia para que disfrutemos de Él por siempre. Hermano, no tenemos un Salvador que compramos en una feria. Tenemos al único Salvador. Por eso es que Dios odia la idolatría. Por eso es que Dios odia la hechicería. Porque van a suplantar el lugar que Él se merece por mérito propio. No hay otro que Él. Por eso es que Él no puede compartir su gloria. Por eso es que Él no ha dejado al ser humano que aporte algo para la salvación. Ni el 0.01%. Nada. Él fue el juez. Nos condenó a muerte por nuestros pecados, pero Él se bajó del juzgado, se vistió de condenado y dijo, yo voy a pagar la culpa que se merece el acusado. Y encima de eso nos hizo
testadores de su testamento. Yo no sé si necesitan más milagros. Y a veces me choca mucho cuando la gente, no, porque vamos a ver campañas de sanidad y campañas. El mayor milagro que ha sucedido en el ser humano es que estábamos muertos y Dios nos resucitó por su sangre. Ese es el mayor milagro. Si necesitas más, para mí ese es suficiente. Ese es espectacularmente suficiente. Gracias a Dios le damos porque por medio de su sangre fue satisfecha la ira de Dios. Fue suficiente y fue una obediencia perfecta. Bueno, mis hermanos, hasta aquí ya hemos terminado el capítulo número 5. No quisiera empezar el 6 porque tiene mucho contenido y no quisiera atropellar la enseñanza. Vamos a darle gracias a Dios y terminar en oración en este momento. Padre, te damos gracias, Señor, porque vemos tu obra maravillosa puesta delante de nuestros ojos, Señor. Cómo nosotros, sin merecer nada, Señor, tú nos lo has dado todo. Tú te diste por nosotros para salvarnos, Señor. No esperando que alguien diera señales de vida que pudiéramos responder activamente, sino tú sabías que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aún así, en nuestros pecados, tú nos amaste eternamente, Señor. Gracias, Padre, porque no hay otro Salvador como tú. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén, Señor.